pero esta clase va a ser bastante corta porque es un tema que ustedes conocen, es un tema que seguro más de una oportunidad han tenido por diferentes razones. Sé que tienen inclusive una sala, ¿no? En las cuales pueden hacer este tipo de gabinetes, por lo tanto no es un tema ajeno a ustedes y va a ser mucho más fácil y dinámica esta presentación. Bien, el tema es la reanimación cardiopulmonar. Van ustedes a recordar lo que yo estoy casi segura que conocen perfectamente, sino quizás hacer algunas, remarques en las cosas que competen sobre todo a pediatría, que es realmente lo que corresponde a la rotación. Sabemos nosotros que nos basamos en la reanimación cardiopulmonar en lo que las guías de la AJA nos dicen, ¿no? Siendo la última, la del 2015, la que nos ha dado los últimos cambios, y se ven dando cada 5 años algunos cambios referidos a la misma, y son los que nos regimos en la reanimación cardiopulmonar. Teniendo claro que un paro cardiorrespiratorio es un concepto en el cual nosotros vemos que es una situación clínica que cursa con una interrupción brusca, ¿no? E inesperada, y lo que es más importante, que quiero que ustedes recuerden, que es potencialmente reversible. Esto es importante porque la calidad o la aseveración de ser potencialmente reversible nos hace a nosotros responsables de tener que hacer todas las acciones destinadas a revertir esta situación. Es el límite entre la vida y la muerte. Entonces, esta situación va a depender mucho de cómo hagamos la reanimación para poder revertirla inmediatamente, de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Entonces, recuerden ustedes este concepto claramente: de mí depende de que esto se revierta. Solo depende de la calidad de RCP que yo haga para revertir esta situación. Bien, el RCP entonces va a ser todo ese conjunto de maniobras que nosotros vamos a realizar para revertir esta situación, ¿no? Estoy frente a una parada cardiorrespiratoria. ¿Qué maniobras voy a realizar yo para poder recuperar todas esas funciones cerebrales y sobre todo hacerlas de tal manera que puedan ser recuperadas al íntegro, ¿no? Sin ninguna secuela para el paciente? Teniendo claros estos objetivos, ¿no? Nosotros vamos a, mediante la reanimación, proporcionar temporalmente la oxigenación a estos órganos que son tan sensibles al oxígeno, ¿no? Como sabemos nosotros, son sobre todo el corazón y el pulmón y el cerebro fundamentalmente. Estos objetivos van a estar depender mucho de cuánto nos demoremos en iniciar la reanimación cardiopulmonar. Es decir, mientras, si ven ustedes en esta gráfica, en el cual hacen una comparación entre el porcentaje de supervivencia y la duración en la cual hemos iniciado, vemos que el porcentaje de supervivencia aumenta mientras más pronto empecemos el RCP. Estas posibilidades van disminuyendo ostensiblemente conforme nos demoremos más tiempo en iniciar el RCP. Entonces, una de las cosas que deben tener claras es: mientras más pronto tome la decisión de iniciar el RCP, va a ser mucho más importante para la vida de este paciente, y no solamente para la vida del paciente, sino para no dejarlo con secuelas. Por lo tanto, importantísimo es el momento del inicio, hacerlo lo más pronto posible. Y otro es, obviamente, retrasar, como les decía yo, el mayor daño que la hipoxia o la anoxia o la isquemia nos pueda llevar a afectar estos órganos tan sensibles. ¿Qué vamos a ver? El soporte básico de vida, saben ustedes que es el RCP básico, que lo podemos hacer en cualquier sitio y no necesitamos ser médicos inclusive para hacerlo, ¿cierto? Un soporte básico de vida en realidad es un tema en el cual toda la población debería dominar, por lo menos hacer un soporte básico. Es admirable cómo cuando uno va más allá de nuestras fronteras y encuentra que realmente hay muchos países que han avanzado en eso. El RCP se empieza desde los niños en la escuela, ¿no? Desde el nido preescolar van aprendiendo a hacer un RCP, porque realmente debería ser algo que toda una población sepa, poder hacer un RCP básico, por lo menos para poder salvar la vida en la situación en la que se encuentra. Los profesionales de la salud no siempre están en todos los lugares donde puede ocurrir un paro cardiorrespiratorio. El soporte básico incluye que hacer un RCP sin ningún dispositivo o mediante ventilación con bolsa, mascarilla o un dispositivo de barrera. Es decir,
Ahora hay a disposición muchas herramientas que nos permiten poder hacer este mecanismo de barrera en el cual podemos dar una ventilación boca a boca sin necesidad de ser directamente. Esto mientras podemos trasladar a nuestro paciente, después de darle un RCP básico, hacia un hospital o hacia un centro donde pueda recibir un RCP avanzado. Esa es la diferencia. Entonces el RCP básico solamente se basa en tener la capacidad de tener unas buenas manos, una buena boca que nos permita dar una buena ventilación, y si adicionalmente, ustedes ahora, yo creo, con el compromiso que tienen de ser médicos, ¿no? Siempre debemos tener alguno de esos instrumentos, ahora los venden hasta en llaveros, ¿no? Que podemos tener nosotros un mecanismo de barrera que nos permita a nosotros poder hacer un RCP, aunque estemos en el lugar donde estemos. Hay muchos que tenemos experiencia, a mí me ha pasado en un vuelo en el cual dicen, ha ocurrido un paro, inmediatamente, bueno, nos tienen identificados y te llaman para que tú puedas atender. Entonces es nuestra obligación poder darle la atención en el lugar donde estemos, sea un avión, en el lugar, porque el RCP no ocurre siempre en un medio hospitalario, puede ocurrir en cualquier lugar. Bien, estos conceptos básicos son importantes que los tengan en cuenta. Siempre es necesario que iniciemos el RCP, y si hablamos de las compresiones en particular, estas deben iniciarse antes de los 10 segundos. Si es en 5, mucho mejor. Entre 5 máximo, no más allá de 10 segundos. Debemos comprimir fuerte y rápido, permitir una expansión torácica completa y minimizar al máximo las interrupciones, realizando ventilaciones eficaces y evitar la ventilación excesiva. Digamos, estos son los requisitos básicos que debe tener toda reanimación cardiopulmonar. Aquí la cadena, ¿no? Que si bien es cierto con fines prácticos he tratado de establecer esta secuencia, pero siempre hay que tener en cuenta que ante el reconocimiento inmediato del paro, lo que debemos siempre tener en cuenta es la activación del sistema de respuesta de emergencia. ¿A quién llamarían ustedes si estuviéramos en una situación de emergencia? ¿Qué número marcamos? O decimos que lo marquen. ¿Qué número? 116. Por favor, no me digan el 911 porque veo mucha tele y me dicen a veces que contestan el 911 y el 911 no funciona en nuestro país. ¿A qué número? 116, por favor, chicos, eso es algo que debemos discutir, tener en la casa, tenerlo claro en un lugar visible para que toda la familia sepa qué tenemos que hacer si ocurriera algún problema en casa, marcar el 116. Y si queremos llamar al SAMU, que es la ambulancia que al cual todos podemos tener acceso si tenemos una emergencia, ¿qué número es? El 106. Entonces 116 y 106 son los números que nunca debemos olvidar, son los números a los cuales podemos acudir si tenemos cualquier situación de emergencia. Bien, entonces ahora esta activación es mucho más fácil, quien no tiene un celular o con las personas que estemos alrededor, son llamadas gratuitas, entonces podemos hacer una llamada inmediata pidiendo una ayuda. Este RCP debe ser precoz, ahí las manos que nos indican, y ya saben ustedes que lo más importante siempre son las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas. La desfibrilación rápida, ahora vamos a ver la importancia de la desfibrilación en el RCP. Hoy en día un desfibrilador ya no es un aparato que asuste, ¿no? El desfibrilador está en nuestro aeropuerto, ahora ya con grata sorpresa vemos algunos lugares colocado un desfibrilador, en otros países lo vemos hasta en los centros comerciales, ¿no? ¿Por qué debe ser un aparato que no es de patrimonio de un médico y menos aún de un cardiólogo, sino lo podría usar cualquiera? Están tan fácilmente diseñados que puede ser uso de cualquier persona, no necesariamente un profesional de la salud. Bien, el soporte vital, una vez que ya el paciente hemos dado un soporte básico, lo trasladamos a un lugar donde pueda darle continuidad a esa atención y recibir un soporte vital ya avanzado, efectivo, en un medio hospitalario, y pueda recibir todos los cuidados post-parto. El AJA que dice en su versión 2015 nos habla ya de una cadena intrahospitalaria y extrahospitalaria, donde la diferencia fundamental con respecto a la extrahospitalaria, que es la que hemos mencionado, es que debe haber una vigilancia y prevención como primer eslabón. Es decir, si estamos en un medio hospitalario
y tenemos pacientes en estado crítico. Quienes han rotado por emergencia han visto, nosotros nuestro objetivo principal es poder detectar siempre aquellas prioridades, tanto prioridades 1 o 2, que significan nuestra principal amenaza, de tal manera que debe haber un sistema a nivel de todas las instituciones, de tal manera que pueda haber una llamada inmediata ante cualquier descompensación que pudiera tener los pacientes y podamos nosotros darle a ese paciente que estando hospitalizado pueda recibir. Es decir, por ejemplo, ocurre un domingo o un feriado, los equipos médicos en los diferentes pisos están disminuidos porque obviamente solo vienen los programados. Sin embargo, puede ocurrir un paro en cualquiera de las salas, cualquiera de los pacientes que están hospitalizados. Debe haber todo un sistema que permita identificar rápidamente a ese paciente, puede haber un sistema que funcione para que puedan acudir inmediatamente a darle la atención. Imagínense ustedes, esa enfermera, esa técnica deberían estar capacitadas para poder iniciar un RCP en tanto llegue el médico programado, el médico de emergencia, el médico de UCI. De tal manera que es esto algo que ellos preconizan, la vigilancia y prevención en todos los medios hospitalarios. ¿Qué es lo importante del RCP? Ya yendo en sí a qué consisten las maniobras. Nosotros vemos que antes, hace mucho tiempo, antes del 2010, hablábamos del ABC, ¿no? Hoy en día hablamos del RCP, que lo importante va a ser el CAB. Es decir, primero, lo más importante son las compresiones torácicas que nosotros hacemos. Luego es, mediante la hiperextensión, poder permeabilizar una vía aérea. Nosotros jamás vamos a hacer una ventilación con un paciente con el cuello flexionado. Entonces, debemos garantizar una permeabilidad de la vía aérea de tal manera que podamos dar una buena oxigenación, y luego, obviamente, la ventilación que apliquemos debe ser lo suficientemente enérgica para que podamos obtener lo que queremos, darle la ventilación que requiere el paciente. Aquí lo mismo, entonces el CAB es compresiones torácicas, apertura de la vía aérea y una buena respiración. Esa es una palabra clave, el CAB. O sea, ¿cuál es lo importante de mi RCP? Es el CAB. Buenas compresiones, buena apertura de la vía aérea y una buena respiración. RCP de alta calidad. ¿Cuándo estamos haciendo un RCP de alta calidad? Cuando por lo menos ahora, hoy en día las guías del 2015 nos dicen, antes hablábamos de al menos 100, ahora nos dicen que por lo menos debemos llevar a 100 a 120 compresiones por minuto. La profundidad sabemos que va a ser variable, pero en el caso de los adultos dice que no debe ser superior a 6 centímetros, nos dice la guía del 2015, y de tal manera que después de una compresión debe venir una descompresión torácica completa y minimizar las interrupciones. Esto es algo difícil, escrito parece fácil, pero quienes como nosotros trabajamos en un servicio de emergencia, creo que el ejercicio más estresante que uno tiene que hacer, porque es el estado físico, el estrés y la suma de muchos factores que hacen que realmente uno a veces tenga la necesidad de estar rotando el personal, porque es sumamente agotador estar en este ritmo y bajo una situación de estrés, ¿no? Entonces, tratar de minimizar las interrupciones cuando vemos que el personal se está agotando, es necesario ir rotando para que haya la misma energía de las compresiones. Algunos cambios adicionales también la AJA nos dice con respecto a que no es recomendable usar la presión tiroidea de manera habitual en el caso del paro cardíaco. Entonces, muchas veces, ¿qué pasaba, no? Entonces trataban de evitar la regurgitación y el vómito del paciente que estaba en situación de paro, haciéndole una presión cricoidea, el cartílago cricoides, ¿no? De tal manera que podríamos comprimir el esófago y de esa manera evitar el vómito. Hoy en día se preconiza que no debemos utilizar esta maniobra porque lejos de beneficiar al paciente podemos estar inhibiendo más también, digamos, la respiración, ¿no? No solamente compromete la vía digestiva, sino la vía respiratoria. Y otra de las cosas que nos ponen énfasis en las guías es de que debemos, muchas veces,
cuando uno tiene que evaluar a un paciente si voy a iniciar o no el RCP, una de las cosas es, ¿estará en paro o no estará en paro? ¿Sí le sientes tú? ¿Y tú? A ver, ¿será mi dedo? ¿Será el paciente que no tiene pulso? No, sí tiene un poquito. Y entonces entra una controversia. ¿Está en paro o no está en paro? Entonces, lo que ellos dicen es de que hay que no poner tanto énfasis en la comprobación del pulso. Si nosotros tenemos la más mínima sospecha de que esa frecuencia, ese pulso no está en el número normal o que está disminuyendo progresivamente, iniciemos el RCP. Iniciemos y reevaluemos, ¿no? Como lo vamos a hacer y lo vamos a explicar ahora, pero no hay que perder el tiempo en estar poniéndonos de acuerdo. El uso del TEA en lactantes es también un tema que la AJA ha modificado en estas últimas guías y lo vamos a conversar. Aquí puntualmente ya hablando de lo que es el RCP. Y acá, para que se despierten algunas de las preguntas que van a venir de RCP. Así es que es sumamente fácil, ustedes las van a poder captar rápidamente. Van a ver, si yo tengo, ¿cuál es mi primer paso para poder evaluar a un paciente? Lo primero, si nosotros vemos que hay una persona, un evento, porque no solamente pues, puede ser un evento en un día cualquiera, puede ser un sismo, puede ser un accidente automovilístico, puede ser cualquier situación de desastre en las cuales ustedes se encuentren con una persona que haya tenido aparentemente una parada cardiorrespiratoria. Lo primero, y nunca deben olvidar, antes de darle la asistencia, es rápidamente evaluar el entorno. Evaluar el entorno. Esto quiere decir de que siempre hay que buscar la seguridad, no solamente de la víctima, sino también la del reanimador, ¿no? Porque si supongamos ocurriera ahorita un sismo y este auditorio se viene abajo, yo no me voy a poner a hacer una reanimación con un techo que se me va a venir encima, porque yo también me voy a convertir en una víctima. Entonces hay que tratar de llevar al lugar que nos garantice a ambos el poder sobrevivir ante el evento. Si estamos en una autopista, no me voy a poner en medio de la pista a poder reanimar, porque obviamente yo también corro el riesgo de que pueda ocurrir convertirme en una víctima también. Entonces, evaluar el entorno va a ser sumamente importante que ustedes lo vean antes de iniciar un RCP. Luego golpeamos a la víctima en el hombro, y le vamos a preguntar, señor, ¿se encuentra bien? ¿Está bien? O como quieran llamarlo, de tal manera de que podamos ver realmente si el paciente responde o no. Vemos si la víctima respira, si no respira, o si podría estar respirando pero lo hace con dificultad, jadea, boquea. En ese momento inmediatamente vamos a activar un sistema. Cuando nosotros estamos en una situación así y estamos liderando digamos, la atención de un paciente en esta calidad, ¿qué es lo que pasa? Todo el mundo se nos amontona, ¿no es cierto? Toda la gente viene, pero nadie ayuda. Todos quieren mirar, tomar fotos, quieren grabar, pero nadie hace nada útil para el paciente, solamente quieren estar mirando. Entonces, el que lidera una atención, lo primero que debe hacer es marcar el territorio donde uno dice, de acá para acá, nadie se acerca, ¿no? Entonces, el ejercer una reanimación cardiopulmonar significa un liderazgo que uno tiene que asumir en ese momento. Por lo tanto, de acá para acá, nadie, y todos estos curiosos vayan llamando ustedes al 116, ¿no? Que vayan haciendo algo útil o vayan ubicando a su familia, pero no, lejos de ayudar, que no entorpezcan con el labor que ustedes van a realizar en ese momento. Entonces, pedir que se active el sistema de respuesta de esa manera. Nosotros, bueno, ahora lo podemos hacer a través de los móviles y pedir, si es que la ambulancia no lo tiene, que traiga un DEA, un desfibrilador externo automático. Bien, el RCP, aquí vemos la comprobación del pulso. ¿Dónde le vamos a tomar el pulso a ese paciente? ¿En qué arteria? En la carótida. ¿Dónde se ubica la carótida? Es sumamente fácil. Si ustedes ven, tenemos aquí la tráquea, el órgano que es sumamente visible, más aún en los hombres. Al lado lateral, nosotros colocamos nuestros dedos y vamos a pulsar, a sentir rápidamente y fácilmente el pulso de esta arteria tan gruesa como es la carótida. Entonces, en el adulto, ¿qué pulso voy a buscar? No me voy a poder buscar los pies, las manos. Busquen el pulso de la arteria que nos da más rápido información. En este caso,
la carótida. Inmediatamente la carótida, porque es el que mejor nos va a dar las señales de que si hay o no pulso. Yo veo que a veces ustedes cuando los mandan a examinar siempre se van a la periferia, ¿no? Y no se olvidan de que tenemos un pulso mucho más visible, que es el de la carótida. Bien, si yo estoy solo, ¿no? Y aquí quiero ustedes recuerden bien, el adulto casi es mucho más fácil, porque estando yo solo o teniendo un compañero que me ayude a reanimar, siempre mis compresiones van a ser 32. O sea, voy a hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ese es lo característico del adulto, que siendo un reanimador, estando yo sola o estando con algún compañero en el cual compartamos la reanimación, siempre no va a variar la secuencia, 32. Cuando apliquemos las compresiones torácicas, la debemos hacer, ya saben ustedes, el punto de reparo, tienen la línea medio esternal, la línea intermamaria, colocamos el talón de la mano, ¿no?, en esa zona y vamos a hacer las compresiones. Estas deben caracterizarse siempre, ¿no?, de tal manera que debe haber un brazo perpendicular, no hacer planchas, no estar haciendo semiflexiones, porque esa es nuestra idea de las compresiones. Si queremos cumplir dando un RCP de alta calidad, tenemos que hacer unas compresiones de tal manera que ejerzan una fuerza como un brazo de palanca y que sean enérgicas sin flexionar el codo. ¿En qué frecuencia? 100 a 120 por minuto, de tal manera que nos permita también, tampoco lo vamos a hacer, ¿no?, de tal manera que lo hacemos muy continuo, sino debemos permitir siempre que el tórax se respalda. Comprimimos, pero debemos permitir que el tórax a continuación se respalda después de cada compresión. Si tenemos algún problema en las manos, puede haber esta variación de la técnica, cogiéndonos de la muñeca, ¿no?, sobre todo en personas que pueden tener algún problema de artritis o tener algún problema en las manos. Es totalmente válida también esta maniobra. Aquí, después de ver las compresiones, cómo hacemos esa garantía de tener una vía aérea permeable, la vamos a hacer mediante esta maniobra, que es la inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Ven ustedes, la gráfica lo dice claramente. Nunca vayan a hacer una ventilación con el cuello flexionado. Siempre lo primero es buscar la hiperextensión del cuello para poder permeabilizar la vía aérea de tal manera que ustedes puedan garantizar una buena ventilación. Pero ¿qué pasa en los casos en los cuales no es posible, porque tenemos el riesgo si es un paciente que tuviera un traumatismo o tuviéramos una sospecha de algún compromiso medular? Obviamente no vamos a hacer la hiperextensión. Tenemos la alternativa de usar la tracción mandibular, ¿no? En el caso de estos pacientes en los cuales queremos permeabilizar sin hacer hiperextensión, tenemos la maniobra de tracción mandibular, donde nosotros vamos a colocar como colocan las manos en la figura, ¿no?, y levantando con ambas manos, desplazando la mandíbula hacia adelante y tratando de que los labios estén abiertos para poder realizar las ventilaciones a continuación. Entonces, esta tracción mandibular, ¿en qué caso lo usamos? Tiene sus condiciones. Entonces, en pacientes en los cuales no podemos hiperextender, ya sea por algún compromiso cervical, algún traumatismo, o sospechamos que producto de lo que asumimos que ha sido la complicación o lo ha llevado a la parada, ha sido algún accidente, se le cayó la pared en el sismo, o vemos que es el producto de alguna otra condición traumática. Si hablamos de ventilación, una vez establecida una vía aérea permeable, nosotros vamos a colocar una mascarilla, si es que la tenemos disponible. Por eso les decía, algunos ya la tenemos, pues bueno, por nuestro trabajo siempre en el bolso, siempre en el carro, de tal manera que estamos dispuestos a poder hacer una reanimación en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier circunstancia. Pero de no ser así, como les decía, podemos utilizar métodos de barrera que nos permitan a nosotros poder dar esa ventilación boca a boca, pero utilizando algún medio de barrera. Bien, aquí hay una maniobra, la maniobra del CE, que se caracteriza porque vamos a permitir de esta manera un cierre hermético de la mascarilla, de tal manera que podamos nosotros dar esa ventilación sin que se escape el aire.
Si somos 2 reanimadores, llega alguien que me quiera ayudar, o como les digo, siempre debemos tratar de que la reanimación no la hagamos solo. Siempre, si da la circunstancia en que yo estoy en el avión, como me ocurrió, hay alguien que sepa algo de reanimación. Por eso les digo, hay personas que no necesariamente siendo médicos o profesionales de la salud, algunos han llevado cursos, algunos son personas que han estudiado o que tienen algún conocimiento, siempre va a ser válida una ayuda. Porque nunca hagamos una reanimación solo, siempre hay que tratar de buscar a alguien que tenga algún conocimiento y pueda ayudarnos en relevarnos, porque como les digo, es agotador. Entonces es mejor siempre hacerlo con otra persona de tal manera que podamos intercambiarnos, y esto lo debemos hacer cada 5 ciclos, o que equivale aproximadamente a cada 2 minutos. El que comprime pasa a ventilar y sucesivamente el que ventila pasa a comprimir, de tal manera que vamos haciendo el ciclo cada 2 minutos. Desfibrilador externo automático. Como les decía antes, decíamos, uy, pero un desfibrilador, qué miedo, ¿no? Uy, es una carga eléctrica, ¿cómo se usa eso? Qué complicado. Y hoy en día están diseñados de una manera tan sencilla que solo tenemos que apretar un botón. Eso para los desfibriladores que cuentan las ambulancias, como les digo, el aeropuerto, los centros comerciales, en todos los lugares públicos donde nosotros podemos contar con un desfibrilador externo automático, de tal manera que no le tengamos miedo. Y van a ver que es sumamente fácil poder utilizarlo, porque todo está indicado en la caja, ¿no? Tenemos nosotros estos desfibriladores, si bien es cierto, son útiles para adultos y niños a partir de los 8 años, vamos a ver que eso, la AJA también ha cambiado en el 2015, y también lo podemos utilizar en niños menores de 8 años, con algunas condiciones que las vamos a especificar. Aquí, cómo colocar el DEA, ven ustedes que la colocación de los parches, colocamos los parches en la región anterolateral o anteroposterior del tórax, analizamos el ritmo y luego, si recomienda, hacemos la descarga. Bien, esta es la secuencia, que es sumamente fácil. Como les digo, es simplemente apretar un botón, analizamos el ritmo. Si muchos inclusive tienen la voz grabada y nos dice analizando el ritmo, y luego nos dice procede la descarga. O sea, solamente tenemos que seguir los pasos, no tenemos que leer un trazado electrocardiográfico, simplemente todo nos indica la voz del aparato, que es cómo es la secuencia que debemos seguir. Lo que sí hay que tener en cuenta es que una vez conectado hay que tratar de no electrocutarnos entre los reanimadores y tratar de que se alejen, ¿no?, en el momento que hacemos la descarga. Aquí pidiéndole que se aleje, de tal manera que suspendan las compresiones, pero una vez terminada la descarga la debemos reanimar, la debemos nuevamente volver a realizar inmediatamente. O sea, recuerden siempre que las compresiones no se pueden interrumpir mucho tiempo, y por lo tanto, en el momento que estamos usando el DEA, inmediatamente debemos nuevamente empezar el ciclo, empezando con las compresiones. Los parches son importantes, ahí vienen los parches especificados, cuando es para adulto, cuando es para niño, pero a veces nos pasa, ¿no? O los DEAs están hechos más para adultos que para niños. Entonces, si es un niño el que tenemos que reanimar, lo partimos en 2 y lo usamos. O sea, hay soluciones o alternativas que podemos usar cuando encontramos parches grandes y el paciente es un niño pequeño. Entonces, lo importante es poder actuar rápidamente ante la situación, si es que no hubiera parches pediátricos. Y aquí más o menos es el resumen que ya hemos hablado, ¿no? Siempre, si estamos seguros que estamos frente a una parada cardiorrespiratoria, el paciente o ya está en una parada o es una parada inminente, el paciente respira con dificultad, jadea, o está buqueando, inmediatamente activar el sistema de respuesta a la emergencia, pedir siempre tener un DEA y empezar siempre por las compresiones, ¿no? Una vez verificado que el pulso, una vez verificado que no hay respiración, empezamos el RCP por las compresiones. Y siempre, cada 5 ciclos o cada 2 minutos se está renovando y nosotros viendo la necesidad del uso o no del desfibrilador. Cada 5 ciclos comprimimos,
ventilamos, comprimimos, ventilamos y probamos y analizamos el ritmo con el DEA. Si requiere o no descarga, si no requiere descarga, continuamos con las compresiones. Bien, esto más o menos todo lo que corresponde al adulto. Entonces podemos nosotros tener en claro que las ventilaciones y las compresiones y las ventilaciones se realizan tanto en un reanimador o dos reanimadores, siempre en la relación 30:2. Eso no varía en uno u otro caso. Entonces, por lo tanto, sabemos de la importancia de las compresiones, sabemos de las ventilaciones. Y ahora, ¿qué pasa en pediatría? Que es lo que nos compete en este capítulo. Vemos nosotros algunas pequeñas variaciones que vamos a aplicar en el caso de los niños. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa en el caso de la cadena de supervivencia. Aquí la cadena, y ven ustedes, si recordamos la que vimos en el adulto, la cadena va a empezar por este primer eslabón, ¿no? Que ustedes ven que dice de prevención, ¿no? Porque lo que importa realmente es que nosotros podamos primero prevenir que ocurran las paradas cardiorrespiratorias. Y eso lo vamos a hablar en un momento, pero la cadena de supervivencia nos dice el primer y gran eslabón en la cadena de supervivencia va a ser siempre la prevención. Y luego ya, una vez realizado el paro, y bueno, si ocurrió, tener en cuenta las compresiones, el llamar, activar el sistema de emergencia, el traslado a un lugar que nos permita hacer un RCP avanzado y en los cuidados post-paro. ¿Qué pasa con el soporte básico en el niño de 1 año hasta la pubertad? Ese niño de 1 año hasta la pubertad, aquí la diferencia con respecto a lo que habíamos visto en el adulto, aquí lo único que va a variar es que cuando tenemos 2 reanimadores, las compresiones van a ser 15:2, es decir, ya ese 30:2, que cuando estábamos solos lo hacíamos, en el caso del niño de 1 hasta la pubertad, que es entre 8 y 9 años, nosotros vamos a tener que cambiar el ritmo de 15:2, o sea, si somos 2 los reanimadores que estamos actuando. Siempre también la profundidad va a variar. ¿En el adulto de cuánto lo hacíamos? A ver, para que no se duerman. Menos 5, 6. De 5 máximo, nos decía la AJA, hasta 6. En cambio, en estos niños no debemos pasar de los 5, o sea, no debemos llegar hasta 6, porque recuerden ustedes que es un tórax mucho más pequeño. Entonces no debe ser más allá de 5 centímetros o 2 pulgadas. Entonces ya vemos 2 cambios importantes. Si son 2 reanimadores, 15:2. Y la profundidad es solamente hasta 5 centímetros. La técnica, ¿en qué varía? Si nosotros habíamos visto que en el adulto, decíamos nosotros, hacíamos las compresiones con las 2 manos, en el niño, por la característica del tórax, puede ser suficiente con una sola mano, ¿no? No 2 manos, pero eso también va a depender del tipo de reanimador, ¿no? Por ejemplo, quienes no somos muy grandes, obviamente a veces necesitamos de las 2 manos para poder hacer, porque hay niños también que son mucho más rollizos, mucho más grandes, ¿no? A pesar de que puedan tener 5 o 6 años, y por lo tanto no está, digamos, prohibido también utilizar las 2 manos si creemos que con eso vamos a obtener una buena compresión. Bien, activamos el sistema de respuesta a emergencia y aquí algo importante, ¿no? Si no ha presenciado el paro cardíaco y se encuentra solo, realice el RCP durante 2 minutos antes de dejar al niño. O sea, si yo encontré al niño en la pista, en la calle, en el lugar, y yo no sé, llegué, y yo no sé cuánto tiempo ha estado el niño en esa situación, yo inmediatamente, durante 2 minutos antes de dejar al niño para activar el sistema de respuesta. O sea, lo primero que vamos a hacer es realizar el RCP, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo el niño ha estado en esa situación de parada. Entonces, si estamos encontrando al niño y no sabemos cuándo ocurrió, qué ocurrió y nadie nos sabe dar explicaciones, iniciamos el RCP. Pero si nosotros hemos presenciado la parada cardiorrespiratoria, que estaba caminando y de pronto cae al suelo y nosotros constatamos, lo primero es vamos activando el sistema de emergencia y luego vamos nosotros a iniciar, regresamos para la atención del RCP. Obviamente esos son segundos, ¿no?
En el caso de un reanimador, como habíamos visto, nosotros casi con respecto al adulto, la diferencia va a estar dada en que fundamentalmente si el niño, vamos a comprobar el pulso, por ejemplo, si el niño es grande, si estamos hablando de un niño de 1 año hasta la edad de la pubertad, 8 o 9 años, nosotros vamos también a palpar el pulso de la arteria carótida, pero también tenemos la alternativa de la arteria femoral en el caso de este grupo etario, ¿no? Entonces, la otra diferencia que va a tener con respecto al adulto va a ser la comprobación del pulso. Siempre puede ser también carotídeo, pero también tenemos la alternativa del pulso femoral. Y tiene la misma secuencia, o sea, 5 ciclos o 2 minutos, vamos cambiando las ventilaciones y las compresiones. Aquí la gráfica es sumamente clara para que ustedes puedan recordar cómo ubican el pulso carotídeo. Tienen ustedes ubicada la tráquea, al costado, los músculos laterales del cuello, colocan 2 dedos o 3 y pueden ustedes palpar claramente el pulso de esa arteria. Y las compresiones, si es suficiente, dependiendo de la característica del niño, puede ser suficiente una sola mano en el mismo punto donde habíamos visto en el adulto, esa línea medio external y línea intermamaria, colocamos el talón de la mano y hacemos las compresiones siempre manteniendo perpendicular el brazo. Y la otra la podemos apoyar sobre la frente del paciente. 2 reanimadores, ¿cuánto era? ¿En qué variaba en el paciente pediátrico? 15-2. Entonces esta es una diferencia que deben recordar ustedes cuando la reanimación la hacemos en el paciente pediátrico, pero siendo 2 reanimadores. En el adulto no variaba, ¿no es cierto? En este grupo etario sí va a variar y nosotros vamos a hacer ya no 32, sino 15-2, la relación compresión-ventilación. Si tenemos un niño más pequeñito, un lactante, ¿qué diferencias va a existir? En primer lugar, vamos a buscar el pulso carotídeo para poder ver si tiene pulso. Vamos a buscar el pulso carotídeo. No, ¿por qué? Todos ustedes que han cortado han visto lo difícil que es poder verle cuando les veían los tirajes. A los gorditos le teníamos que jalar el cuello para poder ver el hueco supraesternal, ¿no es cierto? Imagínense ustedes lo difícil que va a ser poder que ustedes palpen el pulso de la arteria carótida. Por lo tanto, aquí se aconseja que no tratemos de buscar ese pulso, sino el de la arteria braquial, que está mucho más accesible. Entonces, si colocamos en la flexura del codo 2 dedos, 2 traveses de dedos por encima de este nivel, nosotros fácilmente vamos a palpar el pulso de la arteria braquial, que es la que nos da mejor información con respecto al pulso. Y si nosotros vamos a realizar las compresiones y somos solo un solo reanimador, aquí vienen las diferencias, vamos a utilizar solo, no 2 manos, no una, sino aquí 2 dedos nada más, recuerden que es un lactante. Y si tenemos 2 reanimadores, ahí va a ser, ¿no?, el rodear el tórax del niño y mediante los 2 pulgares y las manos alrededor del tórax, nosotros vamos a hacer las compresiones de esa manera. Entonces esa es la otra diferencia, digamos, con respecto a los otros grupos etarios que hemos visto, ¿no?, al adulto y al niño de 1 a 8 años, donde utilizamos esta técnica que va a variar en cuanto a compresiones. Y la profundidad, ¿cuánto habíamos visto en el niño puber? 5. Y acá obviamente es 4 centímetros, ¿no? Y también, al igual que el puber, nosotros vamos, si somos 2 reanimadores, solamente va a ser necesario 15-2, o sea que es igualito. Casi en pediatría en general, para que ustedes ya lo recuerden, tanto el lactante como el puber, si son 2, siempre va a ser 15-2. En el adulto, siempre, solo acompañado, va a ser 32. En pediatría, si estoy sola, 32. Si estoy acompañado, 15-2, sea un niño lactante o sea un niño puber. ¿Ok? Aquí más o menos es el resumen, ¿no?, en el que ustedes recuerdan la secuencia, palpo el pulso, compruebo,
utilizo hago las compresiones, acá me especifica si es 32, si un solo reanimador, si son 2, 15-2, y quizás lo importante es que recuerden cuando nosotros comprobamos el ritmo, ¿no? Este ritmo puede ser desfibrilable o no desfibrilable, eso va a depender de qué alteración del ritmo tenga, y va a proceder a hacer inmediatamente la descarga, y nosotros vamos, después de proceder con ello, vamos a continuar con el RCP, siempre empezando por las compresiones. Aquí, para mostrarles cómo es el pulso braquial, donde lo localizamos, sumamente fácil en los niños pequeños. No pretendan ustedes arrancarle el cuello ahí buscándole la carótida. Tienen ustedes un pulso importante ahí, como es el pulso braquial. Y aquí las diferencias de las compresiones, ¿no? Ya no son 2 manos, ya no es una mano, sino ya solamente van a ser 2 dedos. Suficientes para poder darle las compresiones adecuadas a este pequeño. Aquí, si somos 2 reanimadores, cambia las compresiones siempre con los 2 dedos, y el otro reanimador nos va a ayudar con la ventilación. Y aquí el resumen de lo que ya hemos hablado, ¿no? Siempre nosotros debemos comprobar el pulso, en este caso el pulso es de la arteria braquial, no demorar más allá de 10 segundos, entre 5 y 10 segundos, no más allá, y nosotros debemos iniciar, si hay ausencia de ruidos cardíacos o esos están inferiores a 60 latidos por minuto, debemos empezar. Si estamos solos, la relación compresión-ventilación 32, y si estamos acompañados, que saben ustedes, 15-2, y siempre el cambio cada 5 ciclos o cada 2 minutos entre el que realiza la compresión y el que está realizando la ventilación. Aquí lo mismo, repetirles lo que pasa con 2 reanimadores, ahí nos remarcan el cambio de 32 por 15-2. Y acá del DEA, quizás habíamos hablado del DEA en el adulto y en el niño mayor de 8 años, sí, definitivamente, podíamos usar un DEA único para ellos, que funciona bien para el niño tanto adulto, para el niño mayor de 8 años como para el adulto, pero ¿qué pasaba con este grupo etario, con los más pequeñitos? ¿Podíamos usar el DEA o no? Por mucho tiempo estaba prohibido utilizar el DEA en lactantes. Hoy en día nosotros podemos utilizar el DEA sí en lactantes, pero hay que tener algunas condiciones, como por ejemplo, siempre es preferible que sea un desfibrilador manual. O sea, esos desfibriladores automáticos que vemos, como les digo yo, que generalmente son los que vemos accesibles en los lugares públicos, no son, digamos, desfibriladores que nos permitan calibrar un nivel de descarga de joules, ¿no? Que nos permita utilizar un número de carga específico para mi paciente. Ustedes saben que en pediatría todo lo hacemos por kilo de peso, por lo tanto vamos a utilizarlo dependiendo de cuánto pese mi paciente, y eso es una estimación que ustedes, quienes han rotado por la emergencia, ya saben que la pueden hacer así, en un 5. Entonces calculan ese peso y utilizan de 2 a 4 joules por kilo dosis. Entonces pueden ustedes, el valor obtenido, poder marcar la cantidad de joules que le quieren descargar. Pero estos automáticos no tienen esa graduación. Por lo tanto, lo que se recomienda si vamos a usar el lactantes es usar un desfibrilador manual, algo que nos permita a nosotros especificar la dosis. Sin embargo, nos dicen de que muchas veces algunos desfibriladores eléctricos hoy en día ya los están fabricando de tal manera de que pueda tener algunas descargas mínimas, como entre 50 a 75 joules, que podría, digamos, servirnos a veces para este grupo etario, ¿no? Entonces hay que mirar bien, si vamos a usar en pediatría un DEA, hay que mirar bien qué tipo de desfibrilador es el que tenemos, ¿no? Y si tiene de forma manual, hacer el cálculo respectivo. Los parches pediátricos están disponibles, ya los fabrican como tales, pero si no hay, recuerden ustedes, uno de adulto lo parten en 2 y lo convierten en pediátrico. Aquí es un resumen de todo lo que hemos hablado, más o menos. Primero hemos dicho, si no contamos con dispositivos de avanzada, o sea, solamente hacemos una reanimación boca a boca o con mascarilla, con una bolsa y mascarilla,
recordar nosotros de que si es un solo reanimador siempre son 32, si son dos vamos a usar 15-2, la relación compresión y ventilación, y quizás la diferencia esté en lo que vamos a ver después, lo que pasa cuando ya nosotros tenemos un dispositivo avanzado. Un dispositivo avanzado significa que cuando yo voy a hacer una reanimación en un paciente que ya está intubado, o sea, ya tenemos una intubación endotraqueal o tenemos una mascarilla laringia, ¿no? De tal manera que aquí va a cambiar un poco la mecánica del RCP, donde nosotros ya vamos a hacer compresiones, pero sin pausa para las ventilaciones. O sea, ese ritmo de 32 ya se pierde cuando un paciente tiene ya un dispositivo de avanzada. Cuando un paciente está intubado, ya no se pierde todo esto que hemos aprendido ahora de la relación 32 o 15-2, se pierde. Ya con una intubación endotraqueal nosotros vamos a hacer compresiones ininterrumpidas y vamos a hacer respiraciones con la bolsa, una respiración cada 6 a 8 segundos, lo que equivale a 8 a 10 ventilaciones por minuto. Cuando sean internos, lo primero que les van a mandar a hacer es váyanse a ventilar, porque es lo que nosotros particularmente hacemos, ¿no? Que es, no hay ventilador disponible, hay que estar dándolo. Entonces, por favor, no se olviden ustedes, esos pacientes ya están intubados ya. El interno tiene que estar dándole la ventilación, entonces aprendan ustedes que qué ritmo le tengo que dar. Son una respiración cada 6 a 8 segundos, o lo que equivale a 8 o 10 por minuto. Bien. Rápidamente aquí el tema de la desobstrucción de la vía aérea. Tienen ustedes en pediatría, por ejemplo, nosotros vamos a ver, esto es fácil, una obstrucción leve, ¿no? Nosotros vamos a ver qué característica tiene el que se atora, el niño que tiene una obstrucción. Lo primero que hace es comienza a toser enérgicamente, ¿no es cierto? Y a veces entre tos y tos nosotros sentimos un silbido, se está atorando, ¿no? Quien no se ha atorado siente que siento ese sonido, ese sibilante que me está indicando que tengo la vía aérea obstruida. Eso muchas veces lo que hay que hacer es dejar que tosa, porque ese es un mecanismo normal de expulsión del cuerpo extraño, ¿no? Y vemos que el paciente tose y logra expulsarlo o logra pasar el cuerpo extraño, entonces nosotros ya el paciente se recupera, ¿no? Si de no ser así, obviamente nosotros podemos activar un sistema de respuesta de tal manera que ese paciente podemos trasladarlo a un lugar donde podamos eliminar ese cuerpo extraño, dándole obviamente medidas de soporte. Pero en el caso de una obstrucción grave, una obstrucción, ¿cómo la evidenciamos? Aquí el paciente ya no puede ni toser, ¿no es cierto? Esa tos enérgica que tiene el que se está atorando pierde esa fuerza y la tos se vuelve débil o muchas veces ausente, y el paciente muchas veces cae, ¿no? Cae, digamos, al suelo, postrado, en una inminente parada cardiorrespiratoria. Entonces, en ese momento tenemos que darle la asistencia y trasladarlo para que pueda ser eliminado el cuerpo extraño ya por otra vía. Entonces, la tos es un mecanismo importante que no debemos inhibir, sino más bien incentivar a que la persona no se desespere y que siga tosiendo, tratando de eliminarlo, y en todo caso, lejos de estar haciendo eso, o levanta los brazos, o todo lo que la gente normalmente hace, lo que tenemos que hacer es darle tranquilidad al paciente y tratar de simularlo tose normalmente para que pueda expulsar. De lo contrario, comenzamos nosotros un RCP de inmediato, de no ser así. El signo universal, ¿no? Si nosotros nos queremos comunicar y decir, me pasé algo, obviamente hay que hacer el signo de obstrucción, porque si no, nadie los va a ver. Nadie los va a ver. Yo siempre cuento esta anécdota, ¿no? A mí alguna vez sí me ha pasado con un chicle. No sé si a ustedes les ha pasado. A algunos les he contado. Me metí y no me había dado cuenta que tenía un chicle. Y cuando me terminé de zambullir, el chicle se había desplazado. Y yo sentía que me moría. Y nadie me veía, porque todo el mundo estaba distraído, ¿no es cierto? Entonces, gracias a ese signo universal se pudieron dar cuenta de que yo me estaba faltando el aire. Entonces, les digo por experiencia propia, si nosotros hacemos un signo que debemos enseñarle a todos en casa, es un signo en el cual estamos dando una alerta, porque no nos podemos comunicar de otra manera. Es una manera de poder advertir el riesgo que estamos pasando. En el caso de los niños, la maniobra de Heimlich,
que conocen ustedes en el adulto también la podemos aplicar. Lo único que obviamente si somos muy altos o hay mucha diferencia con el tamaño del niño, podemos tomar la postura que toma el reanimador, el que está asistiendo al niño, de tal manera que podamos nosotros hacer esa compresión abdominal subdiafragmática, que es a nivel del ombligo, de tal manera que podamos nosotros hacer esa compresión abdominal y podamos ayudar a expulsar el cuerpo extraño, o de lo contrario, si la víctima cae inconsciente, nosotros poder hacer el RCP. Pero esta maniobra también es útil, solamente que hay que colocarnos en la posición adecuada con respecto al niño. Acá lo mismo en realidad, para remarcar siempre que en el caso de los signos de obstrucciones leves, ¿no?, lo único que quizás podemos evidenciar es una tos forzada. Pregunta de examen: no siempre la tos es un mecanismo que debemos dejar que exista, ¿no?, y que debemos dejar. Las sibilancias también pueden ser signos presentes en estas obstrucciones leves, a diferencia de lo que ocurre en el grave, ¿no?, donde muchas veces es una tos débil o muchas veces no hay ni tos, pero el paciente presenta una gran dificultad respiratoria, ya se está poniendo hasta morado y vemos que ya prácticamente el paciente cae porque tiene una obstrucción muy severa. En ambos casos, de ser necesario, activamos los sistemas de emergencia para que pueda el paciente ser llevado al lugar donde puedan solucionar el tema de la obstrucción. Aquí las maniobras: si estamos frente a un lactante, o sea, si la obstrucción, hemos visto en el niño pequeño, nos agachamos y le adaptamos el Henrich para hacer esa compresión subdiafragmática, pero si es un niño pequeñito, nosotros vamos a utilizar las palmadas y las compresiones torácicas. Ven ustedes, hacemos las palmadas en la región posterior, ¿no?, del tórax, y las compresiones torácicas con los dedos en la misma zona donde nosotros hacemos el RCP, en la línea medio esternal y línea intermamilar. Nosotros vamos a hacer las compresiones y vamos a hacer las palmadas en la espalda. Esto repetirles lo mismo, ¿no? Pues si la obstrucción es severa, actuar rápido. Ahí prácticamente empezar un RCP. Y si la obstrucción es leve, esa tos, debemos incentivarla, que sea enérgica y no interferir con ella. Y todo solamente intervenir cuando la tos se vuelve inefectiva, cuando hay dificultad respiratoria, cuando ya hay un estridor muy marcado, o cuando finalmente el paciente pierde el conocimiento, donde ya nosotros tenemos que proceder, como ya hemos conversado con respecto al RCP. Hay que tratar de, si de ser posible, desobstruir una vía aérea realizando extracción manual de los cuerpos extraños. Hay que hacerlo siempre mirando. No pretendan meter el dedo en la boca tratando a ver qué saco. No, hay que hacerlo mirando siempre, de tal manera que si es accesible poder retirar el cuerpo extraño, lo retiramos. De lo contrario, es preferible que nosotros tratemos de garantizar una permeabilidad del espacio aéreo que le quede hasta que lo podamos llevar a un lugar donde pueda ser extraído este cuerpo extraño. Y de esa manera hemos visto esta revisión así maratónica entre el RCP del adulto, hemos hecho un viaje por el RCP en el puber, hemos hecho un RCP en el lactante, y ahora un poco, porque eso es toda una especialidad que no pretendo en 10, 15 minutos hacerlo, ¿qué significa el soporte vital avanzado? O sea, ya cuando el paciente, después que ustedes con esta charla, con todos los cursos, ustedes ya están en capacidad de hacer un RCP básico en cualquier lugar donde se encuentren, ya traen a su paciente finalmente reanimado, ya el paciente recupera su frecuencia cardíaca, respiratoria, pero necesita de todas maneras esos cuidados que lo deben hacer ya en un medio hospitalario, lo traen aquí. Lo traen a un hospital o llaman al sistema de emergencia que han activado para que puedan traer, y aquí ya el equipo de emergencia se va a encargar de darle el soporte vital avanzado. ¿Qué es ese soporte vital avanzado? Es un poco ya utilizar, digamos,
procedimientos de la especialidad, como va a ser, como le digo, ya no vamos a usar un DEA que nos diga pues de manera programada, sino ya vamos a actuar de acuerdo a un electrocardiograma que nos indique cómo va el ritmo y dependiendo de ello identificar el tipo de alteración del ritmo que tiene el paciente para ver la cantidad de desfibrilación que vamos a utilizar. Y recordar siempre que el paro cardiorrespiratorio es una respuesta, o sea, una parada obedece a varios factores, a varias razones, ¿no? O sea, la situación que lo ha llevado a este paciente a estar en parada siempre obedece a que puede tener algunas alteraciones como son, el paciente puede tener alteraciones hidroelectrolíticas, puede tener hipocalemia, puede tener hiponatremia, puede tener neumotora, puede haber ingerido tóxicos, puede tener hipotermia, o sea, es una consecuencia de algo. Y entonces nosotros no podemos actuar solamente buscando encontrar, eso es salvarle la vida, ¿no? Que tenga una frecuencia cardíaca y respiratoria, sino evitar que las causas que lo han llevado a eso se vuelvan a repetir y encontrar, revertirlas, ¿no? Y ese paciente, por lo tanto, eso ya les va a ser menester de los especialistas poder encontrar finalmente la causa que lo ha llevado, pero siempre tener en cuenta eso que les manifiesto. Y lo primero que nosotros hacemos cuando llega un paciente que hace el paro o llega el paro o lo trae en el paro después de haberle dado una reanimación básica es encontrar un buen acceso vascular, porque recuerden ustedes que aquí ya en la reanimación cambia, ya no es solamente compresión y ventilación, sino yo ya voy a tener que utilizar drogas, medicamentos que van a ayudarme a mejorar esa frecuencia cardíaca y respiratoria. Por lo tanto, debo contar con accesos vasculares, una vía periférica, una vía central o una vía intraósea, que es una vía muy utilizada en pediatría. Cuando, por ejemplo, hay tal colapso que a veces no es fácil encontrar una vía, por más experta que sea la enfermera, no encuentra una vía periférica fácil y tenemos que utilizar alternativas. No le puedo, doctora, canalizar la vía, no encuentro, todas se me rompen y se vuelve más estresada y más angustiada. Y si el médico también se angustia, entonces ninguno de los dos hace nada. Hay que pensar qué alternativa tengo si no tengo una vía periférica disponible. Tengo la vía intraósea, la vía central es una vía obviamente también, pero es quirúrgica, tengo que hacer un pequeño procedimiento quirúrgico para encontrar una vía central, que también va a tomar algún tiempo, pero si yo quiero una vía inmediata, puede ser la vía intraósea o también la vía intratraqueal. O sea, ese paciente ya intubado, podemos nosotros administrar medicamentos también por esta vía. La vía intranasal también es una vía que hoy en día a veces la usamos para determinados medicamentos, obviamente no todos, pero también es una vía alternativa cuando nosotros no tenemos una periférica disponible. Aquí más o menos la vía intraósea no es nada del otro mundo poder hacerlo. Simplemente ustedes toman como punto de reparo la tuberosidad anterior de la tibia y ustedes colocan 2 centímetros al costado de ese punto de referencia y ahí van a encontrar una vía que les permite, y en niños es sumamente fácil porque la característica del hueso del niño hace que nosotros podamos penetrar una aguja que no necesitamos, pues este es un catéter especial que usamos para intraósea, pero en situaciones de emergencia, una aguja número 18, esas rosaditas, podemos introducirla y ahí van a ver ustedes con una jeringa, van a obtener sangre y ahí pueden administrar líquidos, electrolitos, medicamentos, si es que no encuentran, al menos transitoriamente, la vía periférica o central que ustedes quieran establecer. Entonces la vía intraósea es una vía importante a tener en cuenta en pediatría. Bien, la circulación obviamente me es útil tener una vía porque yo necesito administrar fluidos. Recuerden ustedes, como les digo, que la parada responde a varias situaciones. ¿Qué lo llevó finalmente a este niño? En pediatría, generalmente las causas de parada cardiorrespiratoria no son por accidentes cardiovasculares, ¿no? Como lo sucede en el niño, sino puede ser por causas infecciosas, puede ser por accidentes, ¿no? Tienen otra etiología diferente del adulto. Entonces, la mayor parte de ellos necesitan tener una buena perfusión sistémica de tal manera de que podamos nosotros estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente. Entonces, la importancia de tener una vía que garantice que ustedes puedan tener
una estabilidad hemodinámica en sus pacientes. Cuando nosotros no tenemos más que el recurso de que el paciente ya yo lo intubé, pero la enfermera no encuentra la vía y tengo que administrarle los medicamentos que requiere para poder mantener esa frecuencia cardíaca y respiratoria en el paciente, yo puedo utilizar la vía intratraqueal, o sea, a través del tubo endotraqueal puedo administrar algunos medicamentos liposolubles como es la lidocaína, epinefrina, atropina y naloxona, que generalmente son los que utilizamos para hacer una reanimación avanzada, y lo podemos hacer a través del tubo endotraqueal. Es necesario también, después de introducir, hacer ventilación de tal manera que nos permita a nosotros que circule el medicamento, y luego solo recordar que cuando usamos una vía que no es la periférica, tenemos que cambiar las dosis. Muchas veces, por ejemplo, algunos tienen que doblar o triplicar su dosis, y algunos, como la epinefrina, que es el primer medicamento que usamos en un RCP avanzado, el primer medicamento que siempre se usa en un RCP avanzado es la epinefrina. Se da, si no tenemos vía y lo tenemos que usar por la única vía que la tenemos garantizada, que es la endotraqueal, 10 veces la dosis superior a la que tenemos programada para una endovenosa. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Si le aplicamos la misma va a ser insuficiente. Las ventilaciones también son importantes. En un RCP avanzado nosotros debemos lograr una ventilación y una saturación que por lo menos vaya por encima del 94%, garantizándole un flujo de oxígeno adecuado para lograr ese objetivo. Y eso, lo que ya les he venido mencionando, si ya el paciente lo intubé, si el paciente ya tengo garantizada una vía aérea, ¿no? Mis maniobras van a cambiar, ya no van a ser este 32, 15-2, sino van a ser compresiones continuas, que no necesariamente tienen que coordinarse como lo hacíamos nosotros con la ventilación. Ya aquí son continuas, y las ventilaciones tienen que ser cada 6 u 8 segundos, lo que equivale a 8 a 10 por minuto. Aquí algunos datos, solamente para mencionarles algunos datos de la intubación, ¿no? Estos van a ir variando dependiendo de cada grupo etario, ¿no? El número de tubo que vamos a utilizar va a variar dependiendo si es un lactante, es un niño, obviamente por razones anatómicas, ¿no? Si es más pequeño, tendrán que ser tubos mucho más pequeños, y son niños mayores, y todos estos calculados de acuerdo a su edad. La presión cricoidea ya habíamos hablado que es importante no abusar de ella. Muchas veces van a ver ustedes que cuando ya estén en el medio hospitalario, en las guardias, van a ver que todo el mundo trata de encontrar el cricoides para poder usar el punto de reparo. Hay que no abusar de ese punto, porque muchas veces también condicionamos más dificultades para la ventilación. Entonces hay que tener mucho cuidado con no abusar de la presión cricoidea. La intubación endotraqueal obviamente es un procedimiento que ya corresponde a la especialidad. Hay que tratar de hacerlo personas que tengan la experiencia suficiente, no estar intentando por el traumatismo que le causamos cuando pensamos de que cualquier persona lo podría hacer. Si es que no tenemos experiencia, nunca hacerlo en una situación real. La intubación va a tener obviamente que introducirse el tubo de tal manera de que hay que saber cuántos centímetros debemos introducir, ¿no? En el caso de los lactantes, este es dependiendo del número del tubo por 3, y en niños mayores de 2 años es igual a 12 más la edad entre 2. Esos son, como les digo, ya detalles de quienes tenemos que realizar la intubación en estos niños, pero para que ustedes sepan cuánto varía en pediatría estas indicaciones. Y aquí también no solo monitorizamos el oxígeno, sino también el CO2. La capnografía también, así como la saturometría que ustedes conocen, que todos casi lo usan en este RCP avanzado. Nosotros usamos mucho la capnografía para poder ver la posición correcta del tubo endotraqueal, recomendable para durante el RCP. Entonces siempre necesitamos también monitorizar el CO2. Bien, y antes que se duerman, aquí ustedes ya tienen la clase colgada, muchos de los medicamentos que se usan para una reanimación.
Como les digo yo, eso hay que tener en cuenta qué vía vamos a utilizar para poder especificar la dosis que le corresponde dependiendo de la vía, ¿no? Recuerden ustedes que algunas con la vía endotraqueal varía si esta es la indicación, por ejemplo, les dije sobre todo el epinefrina. Aquí sigue la lista, son muchos los medicamentos que dependiendo de esas características particulares que tenga el paciente que vamos a utilizar. En los desfibriladores habíamos visto nosotros las situaciones en las cuales es revertible un ritmo alterado, son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Son las dos patologías del ritmo en las cuales se pueden revertir con un desfibrilador, ¿no? Pero si ya estamos con una actividad eléctrica sin pulso, nosotros no tiene ningún sentido que utilicemos un desfibrilador. Aquí el resumen del algoritmo que ustedes, con todo lo que hemos conversado, ¿no? Con respecto a la secuencia hasta que llegamos a un RCP avanzado, donde debemos recordar pues toda la cantidad de hipos que puede tener ese paciente, ¿no? Hipovolemia, hipoxia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoglicemia, o sea, empezar a descartar todas las posibilidades que pueden haber llevado a este paciente y encontrar la causa. Complicado en pediatría, ¿no es cierto? Porque imagínense que hasta para elegir el tubo todo lo tenemos que hacer por tamaño, por kilo de peso, las drogas. Entonces, a veces tener un coche que nos permita tener disponible para todos los grupos etarios es un poco complicado. A diferencia del adulto, pues todo es estándar, ¿no? Todo sirve para toda la edad adulta. En cambio, en pediatría necesitamos tener un coche que nos permita facilitarnos en cada empaque, ¿no? Lo que le corresponde de acuerdo a cada grupo etario. Es decir, se basa estas cintas de Bracelow en el tamaño del niño. Lo medimos en una cinta y el color que corresponda a su tamaño, por ejemplo, le sale rojo. Entonces, este paquete rojo es todo lo que a ella le corresponde utilizar: el tubo, el medicamento, la cánula, en fin, todo lo que pueda necesitar está adecuado para la talla que tiene correlación con el peso que tiene esa paciente. Acá lo van a ver en este cuadro. Entonces ven los colores y están en relación al peso estimado, ¿no? En kilos, ¿no? Y lo que le corresponde a esa niña, de acuerdo a ese grupo etario, todos los medicamentos y materiales que se van a usar en su reanimación avanzada. Aquí lo mismo, ven ustedes aquí los colores, donde están todos los equipos que incluye cada paquete, de tal manera que facilita ya que no estemos haciendo pues tanto cálculo, ¿no? Sino ya podamos tener un paquete disponible más o menos en los kilos de peso que le pueda corresponder de acuerdo a su tamaño. Aquí finalmente, para indicarles que es importante la prevención, les decía yo, como primer eslabón en la pediatría, habíamos visto que esa era la diferencia en los eslabones de supervivencia con respecto al adulto, y es que es necesario que nosotros tengamos claro que un RCP, una parada cardiorrespiratoria, generalmente en niños ocurre la mayor parte de veces, a veces por accidentes, ¿no? Accidentes que están en relación a veces a que los niños no utilizan sillas homologadas a su edad cuando van en un vehículo. Los niños generalmente, pues, a veces le damos alimentos que no son adecuados para su edad y pueden atorarse. Los niños muchas veces le regalamos juguetes, no importa, para que le dure, decimos, y le compramos juguetes que no están adecuados para su edad y por lo tanto los desgluten. Tenemos nosotros productos tóxicos en la casa que le ponemos en cualquier envase que nos sobra, que puede ser un jugo, una gaseosa, y el niño fácilmente lo puede tomar, se intoxica. Y también es importante que la educación vial, el utilizar medios de protección cuando montan bicicleta, scooter o cualquier tipo de estos aparatos, ¿no? Ya sea bicicletas, triciclos, de forma segura, siempre con medidas de protección. Y enseñar a nadar a los niños desde temprano, de tal manera porque no vayan a tener ahogamientos, sepan defenderse desde muy pequeños. Bien, esto creo que el trabajo en equipo es importantísimo, ¿no? Un RCP, como les digo, inclusive
estando en la calle, siempre tratamos de trabajarlo en equipo, por lo menos con más de uno, ¿no? Y si estamos en un medio hospitalario, es un trabajo en equipo en el cual cada uno asume una responsabilidad, un rol en la reanimación, y eso va a garantizar el éxito de la misma. Bueno, hasta ahí el RCP, ¿cómo van? ¿Están vivos? Ya están buenos. Yo tengo la clase también de intoxicaciones, pero yo en verdad que pienso que, dada la hora, la tienen colgada, no sé si la ven ahí. La tienen colgada, de lo contrario algunas la han copiado. Es quizás solamente 2 palabras para mencionarles en cuanto a intoxicaciones, ¿qué les podría yo decir? Que hay que tener en cuenta que bueno, ya que hemos hablado de prevención, la mayor parte de intoxicaciones ocurre por descuido de los padres, ¿no? La mayor parte de productos que podemos tener en casa, a veces las pastillas que toman, los medicamentos que están, son a veces las causas más frecuentes que los niños se intoxiquen por medicamentos o sustancias, los limpiadores, todos los productos de limpieza que tenemos en casa. Siempre tener en cuenta, si tenemos niños, deben estar fuera del alcance. Las intoxicaciones por otro tipo de sustancias, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre que muchas veces, ¿cómo podemos identificar nosotros el caso de un paciente que tiene intoxicación? A veces puede ser inaparente, quizás eso sea lo que ustedes deben remarcar. El inicio casi siempre es súbito. O sea, los pacientes con intoxicación muchas veces traen la historia, y de ahí mi énfasis en que siempre la historia nos ayuda mucho. Pacientes que súbitamente presentan, estando perfectamente sanos, presentan un cuadro que no va acorde con un niño sano, ¿no? De pronto mi hijo estaba perfecto y de pronto lo dejé de ver y mire, lo encontré en el suelo, lo encontré salivando, lo encontré ahogándose, lo encontré boqueando. Entonces llega y es inexplicable un niño que estando perfectamente sano llegue en esas condiciones. Siempre los cuadros súbitos, abruptos, que no guardan correlación, digamos, con la clínica, con la evolución de un niño perfectamente sano, siempre debe ser una primera posibilidad sospechar en un cuadro de intoxicación. Por eso que le llamamos siempre el enemigo, que siempre en la emergencia le tememos, porque a veces comenzamos a pensar en miles de posibilidades y a veces termina siendo esa pregunta que no se hizo. Señora, ¿qué cosas tiene usted en su casa? Señora, ¿a qué se dedican en su casa? ¿Qué actividad tienen? Sí, yo soy joyero, yo soy agricultor, en mi casa hay tal por tal razón, la abuelita toma tal medicamento. Y a veces sucede en un abrir y cerrar de ojos en que ese niño ha podido haber ingerido esa sustancia. Entonces no se olviden de siempre considerar en sus historias clínicas la posibilidad de que ante un cuadro que no tiene ni pie ni cabeza, ese cuadro en el cual no concuerda con lo que la madre diga, con una evolución tan tórpida de un cuadro que no tenga explicación, empezar con la posibilidad de que pudiéramos estar frente a una intoxicación. Lean ustedes las diapositivas, está bien bonito y bien detallado cada cuadro clínico, cada toxidrome, como le llamamos al conjunto de síntomas y signos que engloban a cada grupo de patología que va de acuerdo al tóxico. Y en todo caso, cualquier cosa, creo que todavía el examen es la otra semana, estoy yo en emergencia para poder resolver sus dudas. Bien, chicos, yo, ¿verdad? Discúlpenme, soy la última, quizás están con sueño, con hambre, pero es un tema sumamente importante que no podía dejar de transmitirles. Bien, hasta luego. Gracias.